Hola, buenas esperada, buenas tardes. Gracias por venir y no. Gracias por venir al acto. Soy Juan García Moyá y yo vengo en representación de la FIM de País Valencià, la Fundación de Investigaciones Marxistas. Vamos a poner otra vez en marcha un grupo de gente de esta fundación que creemos que es necesaria y más que nunca. Como sabemos y somos conocedores que hay muchas organizaciones, movimientos sociales, nosotros hemos preocupado, o vamos a intentar preocuparnos de fomentar el marxismo de una manera humilde. Humilde en dos sentidos. Humilde en el sentido de que creemos que tenemos mucho que aprender de otros procesos, como en este caso el de Venezuela, el de Cuba, otros tantos sitios que han podido realizar procesos de cambio, pero cambios profundos. De cambios en el sentido que queremos nosotros. Y humildes en el sentido de que yo creo que vamos a abandonar un poco el tono academicista de muchas organizaciones, muchos movimientos, mucha gente, muchas publicaciones en internet, y vamos a intentar procurar que el marxismo lo hagamos entender y llegar a la gente más humilde, la gente trabajadora, a gente que hasta ahora pues no ha tenido acceso a ese tipo de manera de ver el mundo, de manera de explicar el mundo. Empezamos hoy la nueva etapa de la FIM de País Valencià con este acto que lo hemos realizado junto a la Asociación José Martí de Amistad con Cuba, y empezamos hoy, y yo creo que voy a ya cortar porque hoy hay prisa. El embajador vuelve esta misma noche a Madrid en el AVE. Le voy a dar la palabra al compañero Javi Parra, que va a hablar en nombre del Partido Comunista de País Valencià. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, darle la bienvenida y casi la despedida, porque sale a las 9:10 su tren, y no me voy a extender mucho, al compañero embajador de Venezuela. La verdad que es un honor participar aquí en este acto con Juan, con David, con el propio Mario. Y bueno, antes de nada, lo que sí que me gustaría es mostrar, está claro, ¿no?, pero quiero mostrar de nuevo todo el respaldo del Partido Comunista del País Valenciano al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, a su embajador aquí presente y, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro. El Partido Comunista siempre ha estado desde el principio acompañando y apoyando el proceso revolucionario en Venezuela. Además, el Partido Comunista de Venezuela fue el primer partido que postuló al presidente, al comandante Chávez, en aquellas históricas elecciones de 1998, y desde el Partido Comunista de España, pues, como digo, siempre hemos apoyado, acompañado, intentando aprender del proceso bolivariano. Y una de las cosas que nos enseña Venezuela y la revolución bolivariana es que no hay ningún tipo de atajos para organizar una revolución. No hay ningún tipo de atajos para construir poder popular, para construir unidad popular, para necesaria la organización. Sin organización no vamos a ningún sitio. Y una de las cosas que nos ha enseñado también la revolución bolivariana es que es un trabajo de muchísimos años, precisamente la creación de esa conciencia unitaria que permita acumular fuerzas para terminar derrocando a un régimen injusto, como era el régimen anterior al que hay en este momento más justo, como digo, en Venezuela, ¿no? Y aquí en España, pues bueno, estamos en un proceso de acumulación de fuerzas, con pasos adelante, pasos atrás. El 22M, el movimiento del 22M, yo creo que es una experiencia muy interesante de creación de unidad popular que hay que seguir trabajando, en el cual pues están todos los partidos, movimientos sociales, sindicatos, que realmente apuestan por una ruptura con el régimen, todos respetándonos a nosotros mismos y al resto, respetando ideologías, banderas, forma de organizarse. Yo creo que es el camino que hay que seguir trabajando. Yo creo que es el camino que durante muchísimos años se trabajó en Venezuela y que terminó culminando con esa revolución. Y Venezuela también nos enseña que hacer una revolución que realmente cuestione el régimen establecido y cuestione al poder establecido, pues tiene unas consecuencias que a Venezuela le ha llevado pues intentos de golpes de Estado e intentos de desestabilización prácticamente desde el inicio del proceso. Yo recuerdo cuando se produjo el golpe de Estado del 2002, que yo estaba intentando informarme. Yo sabía que estaba pasando algo en Venezuela, entonces no teníamos medios alternativos, prácticamente teníamos muy poquitos medios de contrainformación. Yo me estaba intentando enterar de lo que pasaba en Venezuela, inocente de mí, por la cadena SER y por El País. Entonces, claro, yo estaba viendo ahí que había cosas que no me cuadraban. Y yo, por la poca información que podía sacar de algunos canales latinoamericanos, de Granma sobre todo, yo veía que allí nos estaban intentando vender una moto, ¿no?
Y luego poco a poco pues fui investigando y fuimos todos, que yo creo que ahora lo tenemos todo el mundo clarísimo, qué intereses había detrás de la cadena SER, del diario El País, qué intereses tenía el grupo Prisa en aquel momento, qué intereses tenía Jesús de Polanco en Latinoamérica con los libros de texto, el intento de meter medio de comunicación en Venezuela y Chávez que se plantó. Incluso en aquellos días salió un enviado especial del diario El País, que en una conversación privada, luego salió un documento, que dijo, como Chávez no se rendía y no se doblegaba, dijo, Chávez se va a enterar de quién es Jesús de Polanco y lo vais a ver dentro de unos días. Y luego se produjo el golpe de Estado, ¿no? Casualmente, en aquellos momentos salió también un Felipe González, presidente del gobierno de España, dando apoyo político al golpe de Estado en Venezuela, calificando de caudillo, de dictador, de totalitario a Hugo Chávez, mientras Chávez seguía detenido y a punto incluso de ser fusilado. Y ahora, curiosamente, es el mismo Felipe González el que en la cadena SER, 13 años después, sale a defender a golpistas venezolanos, a decir que los va a defender, que quiere ir a visitarlos a la cárcel, que hay que negociar en Venezuela, que hay que propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición, concretamente con los golpistas, y dice, en la entrevista que le hicieron en la SER, que a priori eso no tiene por qué significar un cambio de régimen. Es decir, ya dice a priori, es decir, que implícitamente lo que está diciendo que lo que se vuelve a buscar de nuevo es cambiar el régimen y instaurar un régimen en el que gobiernen las oligarquías de nuevo, que gobiernen los propietarios de los grandes medios de comunicación y en el que Prisa, entre otros, pues puedan hacer lo que quieran hacer con los nuevos gobernantes, que recordemos ¿quiénes son los propietarios del grupo Prisa? Son Goldman Sachs, son el Deutsche Bank, es George Soros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos lo sabemos. Yo no sé si ese diálogo al que se refieren va a terminar con Nicolás Maduro asesinado y enterrado en Calviva, porque aquí algunos están bastante experimentados en estas acciones, ¿no? Por eso, mientras los medios de comunicación continúan su campaña de acoso y derribo contra la revolución bolivariana, pues bueno, algunos seguimos defendiendo a la revolución sin que nos tiemblen las piernas, sin renunciar a lo que somos y decir que apoyamos a la revolución bolivariana, que apoyamos al presidente Maduro y que los detenidos son unos golpistas. Porque al final, al igual que sentimos como nuestras las victorias en cualquier país del mundo, ya sea en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador o en Cuba, también sentimos como propios los ataques que se realizan contra esos países, ¿no? Eso es lo que es el internacionalismo. Y como dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pues lo que tenemos que hacer en este país es salir al ataque y precisamente seguir acumulando fuerzas para instaurar un nuevo régimen más democrático y en el que no gobiernen las oligarquías, como sucede en este momento. Y por eso es necesario que actos como este, Aprendiendo América Latina, pues bueno, aprendamos de experiencias, de cómo defender una revolución, de cómo hacer una revolución. Yo no me voy a extender más porque no tiene mucho tiempo el compañero. Sí que me gustaría hacerle entrega de dos banderas. Una bandera del PCPB, que puede estar seguro que es un partido que va a estar a las duras y a las maduras con Venezuela. Y una bandera republicana, tricolor, hermana de esta bandera de 8 estrellas, que además se da... Que además se da la circunstancia que Simón Bolívar luchaba contra los mismos tiranos que en aquel momento estaba luchando el Rafael de Riego aquí en España. Simón de Bolívar luchaba junto a los pueblos de América y Rafael de Riego luchaba junto al pueblo español, que Rafael de Riego, como sabéis, es el que le pone el nombre al himno de la República. Y banderas hermanas, y nosotros también somos hermanos, compañeros. Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros. También voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro embajador, porque como decía Javi Parra, es también nuestro embajador, nuestro proceso,
Mario Isea, al cual le agradecemos esa jornada de visita a Valencia, muy intensa, por cierto. Esta mañana ha recorrido instituciones valencianas como el Ayuntamiento y las Cortes Valencianas y ha tenido encuentros con la prensa y con movimientos sociales para constituir esta plataforma bolivariana del País Valencià Hugo Chávez. Deciros igualmente que esta jornada, como decía Juan, inicia un ciclo llamado Aprendiendo de América Latina que realizamos junto a la FIM, desde la Asociación José Martí, de los cuales en principio habíamos pensado hablar de poco a poco con los 5 países del ALBA fundamentales: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Lógicamente, la urgencia hacía que Venezuela fuera el primer país por la agresión que está sufriendo actualmente. En ese sentido, deciros si queréis dejar vuestro correo electrónico para que os lleguen nuevas convocatorias de estas jornadas de Aprendiendo de América Latina, pues no lo podéis dejar. Bien, deciros que igualmente nos sumamos a la bienvenida que le damos al embajador plenipotenciario. Fijaos cómo suena eso, de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Ojalá pudiéramos decir, como decía esa bandera, que sea el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela con la República Española. Pero bueno, todo llegará. Bien, deciros que en estos momentos difíciles que está pasando Venezuela, donde se hace más necesario que nunca manifestar que Venezuela no está sola. Y es un poco el título que hemos querido darle a esta jornada de hoy. El objetivo es fundamental, estrechar y ampliar los lazos de solidaridad entre los pueblos valenciano y venezolano. Y en ese sentido creo que estamos aquí congregados, creo que hemos tenido un buen empujón para retomar estos esfuerzos que desde hace tiempo ya se vienen realizando de manera quizá puntual o descoordinada, pero que vamos a darle el impulso necesario para tener esa organización transformadora. Hablo en nombre de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, y ya sabéis que desde la solidaridad con Cuba entendemos como un principio, un valor de la izquierda transformadora, la solidaridad internacionalista. Cuba ha dado muestras suficientes de lo que significa ser internacionalista a lo largo de su historia. Yo creo que los ejemplos vienen incluso desde nuestra defensa de la República, de la Segunda República, donde según un estudio reciente de una historiadora cubana, establece que el país, en proporción a su población, con el mayor contingente enviado fue el cubano. Bien porque venían desde la propia isla, algunos que les pilló incluso en las Olimpiadas de Barcelona, o bien incluso porque venían del exilio de México o Estados Unidos. Pero además, por supuesto, después del triunfo revolucionario, se ha convertido en una esencia y un valor revolucionario el tema del internacionalismo solidario. Yo creo que el embajador luego nos dará ejemplos de cómo Cuba y Venezuela son ejemplo de esa hermandad, de esa solidaridad. Cuba y Venezuela, por tanto, están hermanadas estrechamente bajo ese concepto martiano de patria, que hablaba del concepto de humanidad, al igual que lo está América Latina en su conjunto. Por tanto, para nosotros, internacionalistas, es un deber estar hoy al lado de esta Venezuela revolucionaria bolivariana. Cuba ha estado y estará siempre al lado de Venezuela. El ALBA surgió de esa relación tan entrañable de dos dirigentes como Hugo Chávez y Fidel Castro, un clarísimo ejemplo de esa hermandad entre los dos pueblos, encabezados por sus dos máximos dirigentes. Además, Fidel llegó a decir que Hugo Chávez era el mejor amigo que había tenido Cuba. Y así lo manifestó también el propio comandante en jefe, Fidel, cuando recientemente Estados Unidos decreta ese infame decreto estableciendo que Venezuela es una amenaza extraordinaria a Estados Unidos, cuando le envió una carta a una misiva diciéndole que había tenido una posición necesaria, urgente y valiente para frenar ese ataque y esa agresión imperialista. También lo ha hecho el propio Raúl en esa cumbre de urgencia del ALBA, nada más también conocerse ese decreto, o también el propio canciller, es decir, Bruno Rodríguez, todas las instituciones cubanas han estado en ese sentido firmes y al lado. No se puede decir, como decían, con esa pretensión de establecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos, darnos la zanahoria, y a un hermano pueblo como el de Venezuela darle con el palo. Cuba no transige ni renuncia a principios. Por tanto, de hecho, recordemos que Estados Unidos está cambiando de estrategia, no cambiando sus objetivos de injerencia. Creo que la próxima cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril, va a ser una clara muestra del apoyo que ha recibido Venezuela. Y más en esa cumbre donde estarán reflejados todos los países de América Latina. El mismo expresidente del Uruguay, Mújica, salió a las calles defendiendo a Venezuela. Esos que a veces se arriman a Mújica, que me parece perfecto, también lo tienen que hacer cuando dice estas cosas, ¿no? Por supuesto también la UNASUR. En fin, yo creo que quedará reflejado Estados Unidos y quiénes son sus lacayos, entre ellos nuestro expresidente Felipe González, y de qué lado están. Creo que como reza la campaña de la recogida de firmas, Venezuela no es una amenaza, es más bien una esperanza. En todo caso,
Estados Unidos y Europa sí que constituyen una amenaza a la soberanía, a la integridad de los pueblos y de la justicia social. En ese sentido, debemos de exigir a nuestros gobiernos que traten a Venezuela con respeto, que reconozcan su legitimidad como gobierno y como Estado, tal como estamos haciendo nosotros hoy, ahora mismo, aquí, como un igual, y no alimentar esas campañas interesadas que justifiquen después esas políticas hostiles e injerencistas contra el pueblo venezolano. Un pueblo soberano, le pese a quien le pese, y que además ha puesto todos los recursos en beneficio de su propio pueblo. La revolución bolivariana, como la cubana, está hecha por los humildes, para los humildes y por los humildes. Y eso es lo que no perdonan las oligarquías. Y hemos de estar alerta, porque si Venezuela cae, puede caer América Latina en su conjunto. Nuestro compromiso debe ser más fuerte cada día, porque solo así conseguiremos la victoria. Así como Cuba nunca estuvo sola y venció, y continuará venciendo, Venezuela tampoco lo está, ni lo estará, y por tanto vencerá. La solidaridad no se puede bloquear y, como dijo el Che, además, es la ternura entre los pueblos, así como se ha convertido en esa esencia revolucionaria. Tenemos tarea, tenemos compromiso, y yo creo que está más que evidente hoy aquí. Si tenemos organización, y ahí ponemos el servicio de esta plataforma, tendremos la victoria. Porque Venezuela se respeta, porque Venezuela rescató conceptos como socialismo, cuando nadie contaba con ellos y los tiraron al cubo de la basura, muchos de ellos. Porque Venezuela creo que se lo merece, porque América Latina ya no es patio trasero de nadie y camina hacia la integración igualitaria. Por todo eso y mucho más, Venezuela no está ni estará sola. Así que, compañeras, compañeros, viva Venezuela bolivariana y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañeros. La lucha sigue. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por esta oportunidad de hablar con todos ustedes, por los organizadores y quienes han concurrido a esta convocatoria. Quisiera comenzar recordando que cuando el presidente Chávez llega al gobierno por la vía electoral, padecíamos en Venezuela una profunda crisis reconocida por todos los sectores. El consenso nacional era que Venezuela padecía una profunda crisis. Algunos decían que era económica, otros decían que era política, otros decían que era de valores, otros decían una crisis total. No había un solo sector de la vida nacional que no señalara que existía una profunda crisis. De modo que Chávez llega para conjurar una crisis. Había habido una campaña profunda de los medios de comunicación dirigida a desprestigiar con razón a la clase gobernante, al bipartidismo, pero también desprestigiaban los sindicatos, las organizaciones gremiales, incluso la patronal, que allá se llama Fedecámara. Nadie servía para nada cuando desprestigiaban los partidos políticos, no diferenciaban entre izquierda, derecha, gobernantes o no, pagaban justo por pecadores. El proyecto era tomar el poder desde los medios de comunicación. No lo lograron, no tenían arraigo popular real, ningún locutor o artista de televisión o productor de talk show o algo por el estilo, de manera que optaron por promover la candidatura de una reina de belleza, a quien todos queríamos mucho, pero no creo que era la solución a la crisis. Y se coló Chávez. En medio de ese descrédito, de esa esperanza, de consenso de que había una crisis terrible, un hombre que osó con un puñado de jóvenes militares desafiar la corrupción imperante en el gobierno de Pérez y plantear que era necesario refundar la República y construir un nuevo contrato Estado-Sociedad, una nueva constitución, un modelo democrático, participativo, protagónico, Estado social de derecho y de justicia, un Estado garantista, promotor del desarrollo, garante de la equidad, que impulsará el sueño bolivariano de la integración latinoamericana y caribeña, con independencia, con soberanía. Logró entusiasmar al pueblo venezolano. No prometió el socialismo, no hablábamos de antiimperialismo. El pueblo votó por la esperanza, por el carisma de un líder que
asumió con gallardía las consecuencias de un intento de rebelión y se hizo responsable ante el pueblo. Y yo soy el responsable de esto, yo comandé esto, yo soy el comandante de este intento y asumo la responsabilidad. Fue preso y luego salió a recorrer, como decía, cruzar el desierto, a predicar con toda la corriente en contra. No tenía medios a favor, no tenía gobierno, no tenía partido, no tenía nada. Tenía un mensaje que fue calando en el pueblo y se dedicó a organizar movimientos recorriendo el país, nos fue conquistando a todos. Bueno, algunos ya estábamos comprometidos un poquito antes, ya nos habíamos hablado, pero en general éramos pocos. Y Chávez propone la constituyente como su primera gran medida e inmediatamente que toma el gobierno plantea convocar un proceso constituyente. No existía esa previsión en la Constitución. Sin embargo, se aferra a un artículo de la ley electoral y la actitud decente de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, socialdemócrata, que fue rector de la universidad de la cual yo soy profesor, la Universidad del Zulia, el doctor Humberto Laroche, constitucionalista eminente, es un razonamiento elemental. Si la soberanía reside en el pueblo y es intransferible, quien puede lo más puede lo menos. Ya si el pueblo es soberano, si el pueblo quiere, puede convocar una constituyente. Y de ahí se llegó a la conclusión de consultarle al pueblo si quería una constituyente. La correlación de fuerza a favor del cambio obligó a la derecha a aceptar la consulta popular. Tenían la esperanza de que no se aprobara, de que el miedo al cambio funcionara, el miedo a cambiar la Constitución. Pero tuvo una gran sorpresa, el pueblo contestó mayoritariamente que quería un cambio de Constitución para refundar la República, para democratizar el país, para dar igualdad, justicia, acceso a libertad de oportunidades. Y así se convocó la constituyente. La Constitución refleja de alguna manera esa correlación de fuerza. Allí hay términos en algunos casos ambiguos, pero en general hay una propensión muy clara hacia la participación democrática y protagónica del pueblo, hacia la transferencia de recursos y competencias del poder nacional, regional, etcétera, a las comunidades organizadas, con un modelo federal que no es una federación de estados, sino una federación de comunidades organizadas. Esa es la propuesta que en el fondo está allí. El modelo legislativo es unicameral, porque se necesitaba legislar en crisis, rápido, no enfriar las leyes en la Cámara del Senado, en la Cámara de los Lores, producir leyes que son las medidas para cambiar la crisis. Las medidas permanentes son las leyes, no son medidas administrativas, no es un permiso para exportar patatas, ¿no? O para que un avión aterrice en un aeropuerto. Medidas que afectan, en nuestro caso, la renta petrolera, cómo se distribuye, cómo se invierte el dinero público en inversión social, abandonar el paradigma del gasto social por inversión social, la necesidad de pagar la deuda social acumulada inmensa, que es desprestigiada como populismo, gobierno que se ocupa de los seres humanos, de que tengan sanidad pública, educación pública, de que tengan acceso a la vivienda sin desahucio. Entonces son populistas. Quien se ocupa de la banca es moderno, eficiente, etcétera, ¿no? Y además responsable y preocupado por su pueblo. Bueno, pagamos el precio de ser catalogados populistas. Chávez lo pagó sin miedo. De modo que se ha tratado de satanizar todo ese esfuerzo desde la constituyente. Cuando se promulgó la Constitución se le satanizaba. Es una Constitución comunista. Veníamos de la caída del muro de Berlín, de la perestroika, del fin de la historia. Se llamaba el tipo aquel. Fukuyama, de los Chicago Boys, de todo esto. El fin de la historia, solo quedaba el neoliberalismo como salida y había que ser muy cuidadoso para no espantar la inversión privada y extranjera, para reactivar la economía venezolana. Y Chávez se enfrentó a todo eso. Por supuesto, algunos que pensaron que era
un militar sin cultura, sin formación, no era político, podía ser manejable, intentaron comprarlo, intentaron mediatizarlo. Cuando se dieron cuenta de que era irreductible, decidieron enfrentarlo. Cuando se desarrolló una política de recuperación de la soberanía petrolera mediante una ley orgánica de hidrocarburos que planteaba que la renta petrolera se debía invertir en educación, salud, fondos de desarrollo y estabilidad macroeconómica, producir empleo más allá del petróleo, se empezaron a preocupar. Pero ese tipo está loco, es un macaco, ese negro, ese sambo, ¿no? No sabe de lo que está hablando, no sabe de finanzas, no sabe de Estado. Todas las leyes que promulgaba eran tildadas de errores. El gobierno debe rectificar, decía la patronal. ¿Qué significa rectificar? Cambiar todas las leyes que afectan la economía. Y Chávez se negó a rectificar y ocurrió el golpe de Estado del 2002. Y Chávez recuperó el gobierno porque el pueblo se volcó a la calle y porque la Fuerza Armada asumió la Constitución y restituyó el hilo constitucional en una alianza cívico-militar que siempre trata de ser desprestigiada. Ahí se expresó cabalmente. Pueblo en uniforme y pueblo sin uniforme en la calle. Restituyó al presidente electo democráticamente. Y Chávez perdonó, llamó al diálogo. Pero 9 meses después decretaron el sabotaje de la industria petrolera. Finales de 2002, principios de 2003, nos dejaron sin combustible, sin alimentos, sin transporte para los medicamentos. Y ahí nació la misión Mercal, para garantizar suministro de alimentos a bajo precio a la gente. El pueblo resistió sin gasolina por varios meses, hizo colas interminables, pero se fue restituyendo la producción petrolera, derrotamos todo ese sabotaje y Venezuela retomó su camino de crecimiento económico y progreso. Se fueron desarrollando las misiones, la misión Robinson para alfabetizar 1,5 millones de personas en un año. Surgieron las misiones de alimentación, barrio adentro, con el apoyo del gobierno cubano. El internacionalismo. Yo siempre oí hablar muy joven del internacionalismo proletario. Yo no militaba en el Partido Comunista. Me fui inclinando hacia la izquierda, porque en el mundo había más o menos un equilibrio en el debate sobre los modelos, el capitalismo y el socialismo. Ese equilibrio se rompió en un momento determinado. Pero muchos jóvenes fuimos ganados en ese debate. Existe algo distinto a este capitalismo y no será el socialismo. Y nos fuimos moviendo hacia esa propuesta y desechando la tesis del capitalismo. Bueno, se fue construyendo a partir del gobierno todo este mecanismo de redistribución de la renta petrolera, de acceso a los bienes públicos esenciales, de la sanidad pública, etcétera, a través de estas misiones, cuyo precursor fue Barrio Adentro. Yo decía que de niño oía hablar del internacionalismo proletario y decía, bien, ¿eso cómo será? Ya lo entendí. Con las misiones lo entendí. Con Robinson, con Barrio Adentro, lo entendí plenamente. ¿Cómo puede un pueblo ayudar a otro? ¿Cómo podemos ayudarnos todos los seres humanos de buena voluntad a construir el buen vivir colectivo? Y bueno, todas esas misiones nos permitieron evadir el peso de un Estado burocrático, burgués, que nosotros no podíamos derogar de un plumazo, porque Chávez no llegó al poder por la vía de la insurrección, ya por la vía de los votos. Tenemos un Estado que existe allí, con unas instituciones que tienen que ser transformadas a un ritmo de aprobación de leyes, etcétera, lento, pero es el camino que logramos. Otros pueblos lograron otros caminos, aleluya. Pero ese fue el que nosotros logramos. Ya el imperialismo no iba a permitir otra revolución cubana. Y cuando Allende tomó el camino de los votos, lo derrocaron. Teníamos nosotros, nuestra generación, el síndrome chileno. Chávez al principio nos decía eso, decía, mira, esto de ir a esas elecciones será posible. Y al final se convenció de que valía la pena intentarlo y está con un pueblo. Y ahora está Maduro.
Y el pueblo votó por Chávez por ese sentimiento, por ese carisma al principio, y vota, Chávez no se va, Chávez no se va. Pero después decía, por Chávez, por las misiones, por Barrio Adentro, por Mercal, por Robinson, porque incorporaron a la sanidad pública a la gente, porque incorporaron con la misión Sucre a 2.700.000 estudiantes a la universidad pública gratuita, con la misión Sucre, por sus obras. Chávez no se va. Y Chávez les decía a la gente, ese es el socialismo. Es gratificante, no es populismo. Y quien se opone es el capitalismo salvaje y el imperialismo, y por eso esta revolución tiene que ser antiimperialista. Y planteó que no se resignaba, que el neoliberalismo era el camino y que la contradicción fundamental en la humanidad era capitalismo-socialismo, que no se había acabado la historia, que la propuesta de la alianza, del área de libre comercio para las Américas la mandáramos para el carajo, digo, al carajo. Propuso el ALBA, modelo de integración diferente, y continuó el proceso. Le metieron un referéndum revocatorio, figura inédita en todas las constituciones del planeta. Con 20% de firmas, Chávez fue sometido a un referéndum revocatorio a mitad de periodo. Esa herramienta de participación democrática existe en nuestra Constitución. Nadie tiene derecho a pedir la renuncia anticipada del presidente de la República, porque si tiene de verdad repudio popular, si el pueblo no apoya el régimen o el gobierno, puede, mediante recolección de firmas, promover un referéndum y deponer el gobierno a cualquier nivel. Y Chávez pasó la prueba. Ganó con 62% a pesar de todo este proceso de satanización. Se ha tratado de construir un constructo negativo sobre este gobierno desde el principio. Entonces es un golpe continuado, 2002, 2004, 2007, cada cierto tiempo recrudecen prácticas similares a las que se utilizaron contra Allende, se fomenta el desabastecimiento, el ocultamiento de alimentos, de bienes esenciales, y el pueblo, como resistió en el 2002 la falta de gasolina y de transporte, de medicamentos y alimentos, etc., resiste, porque ha adquirido un nivel de conciencia muy alto. Y esa ha sido la variable que han subestimado. Siempre han creído que en cada intento el gobierno cae de inmediato. Y no entienden que de verdad cambiaron las cosas en Venezuela y han cambiado en América Latina. Hay un crecimiento de la conciencia. En Venezuela hay un sistema democrático, es una democracia vibrante, viva, donde la oposición funciona, donde hay centenares y miles de políticos de oposición, hay una gran cantidad de partidos de oposición, algunos más nuevos y otros más viejos. Leopoldo López, que militaba en Primero Justicia, pasó a un Nuevo Tiempo, después fundó Voluntad Popular. Ledesma, que era de Acción Democrática, fundó Alianza Bravo Pueblo, un partido que nadie conoce porque no tiene realmente asidero popular, ¿no? Son partidos artificiales. No responden en el fondo a ningún espacio ideológico concreto, sino a la búsqueda de parapetos para negociar, que no les han dado resultados. Y gente que no tiene liderazgo, como instrumentos de las fuerzas imperiales, han intentado erigirse en líderes impuestos. María Corina Machado, esta señora, fundó una ONG llamada Súmate para vilipendiar el poder electoral venezolano. Fracasó porque se descubrió que había suministrado millones de firmas chimbas, falsas, fotocopias de firmas, firmas planas, para promover el referéndum revocatorio del presidente. Sin embargo, Chávez se sometió al referéndum revocatorio y ya vimos que lo ganó ampliamente. Pero allí desapareció el prestigio de Súmate. Ya no se habla más de Súmate en Venezuela. Ella apareció retratada con Bush y ella se enorgullece. Alguien me comentaba que le conoció y que ella le mostraba las fotos con Bush con gran orgullo. Ella participó en las primarias de la oposición para escoger candidato presidencial a las elecciones del 2012. Obtuvo 2% de la preferencia de la oposición, no del país.
Sin embargo, es presentada como una lideresa nacional y habla a nombre del pueblo venezolano. Ledesma se retiró de la contienda porque no tuvo apoyo. No pudo sostener su precandidatura dentro de la oposición. Sin embargo, luego en los acuerdos es postulado con la fuerza de toda la oposición para que vaya a la alcaldía de Caracas, donde no gana en Caracas, gana en Miranda, el estado donde Capriles es gobernador, que tiene muchos electores y le posibilita acceder a la alcaldía mayor. Pero realmente no se pudo validar en el proceso de escogencia de candidatos internos. Y a nombre del pueblo entonces piden el derrocamiento del presidente Maduro con la violencia de calle, con el terrorismo callejero. No pueden esperar la elección, el revocatorio, convocarlo si tienen fuerza, o la elección parlamentaria de finales de este año para demostrar que realmente tienen fuerza. Perdieron la elección presidencial con Chávez, 2012. Perdió Capriles la elección municipal, que anunció que sería un plebiscito contra Maduro. Luego entonces llaman a la salida violenta, a la gente a la calle para tumbar el gobierno. No tiene ninguna justificación, salvo la orden imperial del desespero por el fracaso de sus ejecutores internos de no poder convencer al pueblo venezolano y ganar las elecciones. Tanto que Obama mismo salta al ruedo. Sale Obama a actuar, a decretar que Venezuela es una amenaza. Creo que comentaba con el presidente Correa, creo que era una broma de mal gusto, un chiste de mal gusto. Alguien decía, si no fuera tan serio el tema, provoca risa, decía el presidente Maduro, si no fuera tan serio, porque después de medidas de ese tipo, terminan los bombardeos, que vienen los bombardeos, las intervenciones militares. No se trata de sancionar a 7 funcionarios venezolanos presuntamente implicados en cualquier cosa. Se trata de preparar todo el andamiaje para intervenir el país que tiene la reserva petrolífera más grande del planeta, reservas hídricas y biodiversidad muy importantes, pero que además es un ejemplo de un modelo de integración distinta. Venezuela desafió el modelo de seguridad energética impuesto por Estados Unidos, que es la seguridad energética de las grandes potencias, el derecho de las grandes potencias a tener control de las fuentes de energía del planeta. Nosotros decimos, no, la seguridad energética debe ser para todos los países que necesitan energía para el desarrollo. Por eso Petrocaribe suministra petróleo en condiciones favorables a todos los países pobres del área del Caribe y de Sudamérica. Y facilita entonces que estos países propendan al crecimiento y al desarrollo sostenible. Eso realmente para ellos es intolerable. Y los actores políticos fracasados, bueno, buscan entonces ahora, un grupo de ellos, legitimarse por la vía extremista y el respaldo internacional, la posible intervención, y cualquiera de ellos sea ungido como gobernante de la transición democrática, entre comillas. No debe haber ninguna duda del carácter democrático de nuestro gobierno. El constructo negativo que se ha difundido intenta invisibilizar todos los logros de la revolución bolivariana. Nosotros no negamos que tenemos problemas. Yo decía temprano que lance la primera piedra el que no tenga problemas. ¿Será que puede algún país europeo señalar que no tiene problemas? Y algunos serán responsabilidad del pueblo. Yo he oído decir mucho que algunos pueblos han gastado más de lo que tenían. Sería el campesino el que lo gastó, sería el trabajador de la fábrica, el ama de casa, sería el estudiante el que gastaba el dinero, sería el que tomaba las decisiones que han tomado en muchos países, no voy a nombrar ninguno, de construir obras faraónicas inútiles, con sobreprecio. Serán los estudiantes, los campesinos y los obreros los que se han robado los reales de algunas instituciones financieras, como pasó en Venezuela, donde la banca se prestaba el dinero a empresas fantasmas o a empresas que daban garantías sin ningún valor. Después no pagaban los créditos y decían, ejecuten la garantía. Un terreno que valía 1 millón de bolívares soportaba un crédito de 5.000 millones. Quebraban los bancos, por supuesto. Y el dinero de los ahorristas que estaba allí
se perdía. Y el gobierno le dio auxilios financieros a los banqueros. 1995. Quien les habla era diputado, miembro de la Comisión de Finanzas del viejo Congreso. Yo pedí la palabra y dije, me opongo a los auxilios financieros. Un silencio absoluto en la Cámara. Ese está loco, dijo uno. Usted no sabe de lo que habla. Usted no sabe de finanzas. Yo le dije, yo soy ingeniero químico, profesor universitario de computación, a mucha honra. De verdad no sé mucho de finanzas, pero tengo sentido común. Se robaron los reales, se van a robar los auxilios financieros. Bueno, le dieron los auxilios financieros. Se llevaron los auxilios financieros, los bancos quedaron quebrados, los ahorristas sin dinero, los banqueros paseando por el mundo. Y luego fue un escándalo porque entonces, cuando llegó Chávez, en una crisis parecida, dijo, no le doy auxilios financieros a los bancos. Tomo las cuentas de los depositantes, la traslado a la banca pública, fusiono dos bancos quebrados, los auxilios, pero para los ahorristas, los banqueros deben ir a juicio, se fueron todos a Miami, son perseguidos políticos del régimen, son empresarios perseguidos políticos del régimen. Eso se ha esparcido por el mundo, que el régimen persigue a empresarios honestos que quebraron los bancos. Todos los ahorristas y depositantes tuvieron sus ahorros garantizados. Son dos maneras distintas de contraer deuda pública. Es auxilio, es deuda pública. ¿Pero a favor de quién? De los ciudadanos, no de los banqueros. Dos modelos. La gente juzgue. De modo que ese modelo que prioriza la inversión social y que dice, nos podemos endeudar e incluso preferimos inflación pagando deuda social que tener equilibrio macroeconómico con una hambruna, con alta pobreza extrema, sin sanidad pública, sin educación pública para la mayoría, sin vivienda para la mayoría. Preferimos inflación, pero darle vivienda, sanidad pública, alimento a los que nos comían. 900.000 personas que buscaban residuos de comida de los restaurantes o de los basureros que pasaron a comer en casas de alimentación. Eso es populismo. Bienvenido sea el remoquete. Primera etapa de la revolución. Segunda etapa de la revolución. Invertir en un proceso de industrialización necesario, de ampliación de la frontera agrícola, de incorporar millones de hectáreas al riego y a la mecanización para producir insumos a un vasto desarrollo agroindustrial. Eso es lo que se torpedea. No quieren que lo hagamos, porque la revolución sería irreversible. Si nosotros logramos, en este modelo de integración de ALBA, Petrocaribe, de UNASUR, de CELAC, metida Venezuela en el Mercosur, relacionado Mercosur con los BRIC, estableciendo otros mecanismos de cooperación con otros países, no teniendo mercado exclusivo y cautivo, no siendo proveedor exclusivo de materias primas para la seguridad energética de las potencias. Tenemos un modelo nuestro americano irreversible, digno de imitar. No se quiere eso. Ese es el tema. Nuestras reservas de petróleo y nuestro modelo de inversión social y de integración diferente. ¿Qué exigimos? Respeto al derecho a integrarnos a nuestro modo, a que Petrocaribe funcione ese mecanismo de compensación, el que te suministro petróleo y me das alimentos si tú los tienes, o materiales de construcción, o cooperas conmigo en tecnología. De eso se trata. Por supuesto, eso se quiere invisibilizar con epítetos: dictador, represor.
que actúa un Estado responsable para garantizar que una minoría extremista que promueve el terrorismo de calle no derroque el gobierno. Francotiradores asesinan a los policías que actúan, a fiscales del Ministerio Público, se degollan trabajadores motorizados porque mandan a poner guayas en las calles, o personas que con aceite caliente patina su carro y se estrella contra una barricada. Luego se viene aquí a crear lástima por los familiares de los políticos enjuiciados, muy pocos por cierto, por promover este terrorismo, por planificar golpes de Estado y magnicidio, como el caso de Ledesma, y no se escucha a las víctimas de los muertos de la guarimba, de ese terrorismo, de ese cerrar las calles, tumbar los postes de la luz, quemar los árboles, quemar preescolares, quemar consultorios de barrio adentro, clínicas populares, que fue lo que hicieron en esa violencia que convocó Leopoldo López, Ledesma y María Corina Machado. Aquí estuvieron en España las viudas, los padres de los muertos de la guarimba, de la mayoría, porque algunos fueron víctimas de abuso de poder, de algunos agentes del orden. Todos los agentes del orden que se excedieron están presos. Todos están enjuiciados. Pero los francotiradores que actuaron en algunos municipios protegidos por alcaldes de la oposición, es muy difícil capturarlos, porque los protegen las policías de los alcaldes de la oposición. Aquí se plantea que el señor Ledesma es una víctima, un perseguido político, porque era un alcalde. Él no está preso por alcalde, él no está enjuiciado por alcalde, ni porque es opositor. Si así fuera, tendríamos que tener preso a 20% del país, o 30%, no sé. Pero nosotros no ganamos con 100%, ni Chávez siquiera ganaba con 100%. No se trata de eso. Hay no presos políticos, sino algunos políticos enjuiciados, no asesinados con guayas ni por francotiradores, enjuiciados aplicando la ley porque violan la ley, porque violan la Constitución. Muy distinto. Por eso el rechazo a la injerencia, venga de donde venga, que trata de que se liberen los que están privados de libertad por juicio, sin juicio. ¿Sí? Que no haya juicio, que haya impunidad. En el 2002 Chávez perdonó. En el 2007, como había algunas personas sometidas a juicio, decretó amnistía y los perdonó a todos. A Leopoldo, a Ledesma, a María Corina Machado y a un montón de gente más. Recurrente. Esa vez el Chávez llamó al diálogo. En 2002 llamó al diálogo, en el 2007 con la amnistía. Ahora, con la violencia contra Maduro, llamó al diálogo. ¿Qué obtuvo? Llamaron a la salida violenta. Volvió a llamar al diálogo. Hubo un acuerdo en el Parlamento de la oposición y el gobierno para renovar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Poder Electoral. Un día antes de la votación, convocaron de nuevo la violencia y se retiraron del acuerdo sin ninguna explicación los partidos de oposición. Que mande el amo. Ahí el problema es que ante el fracaso de los actores locales hay una fuerza externa que está actuando y se quita la careta cuando Obama decreta que nosotros somos una amenaza para la potencia nuclear, militar y económica más grande del mundo. David contra Goliat. El mundo al revés, como decía Galeano. Nadie se cree ese cuento. Por eso llamamos a todos los demócratas del mundo a acompañarnos, a exigirle a Obama que derogue ese decreto. Por eso agradecemos tanto esta solidaridad. Es vital la solidaridad en Europa, donde se maneja a control remoto la situación y tanta desinformación, sin tomar en cuenta que los organismos regionales, donde están los países que
viven con nosotros, que tienen los mismos problemas y los mismos retos y acercamiento cultural más profundo, a pesar de la pluralidad, las tendencias, porque nadie puede decir que el gobierno colombiano y el venezolano son iguales, o que las tendencias de los gobernantes peruanos, paraguayos, costarricenses, hondureños, son las mismas que de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Argentina, que está con lazos de mucha hermandad, que se han tejido en base a la solidaridad. Ustedes saben que cuando se privatizó la industria energética en Argentina, después hubo una ola de frío terrible y no podían comprar combustible para calefacción. Yo estaba en Petróleos de Venezuela. Yo era el asesor del presidente Alí Rodríguez Araque. Y cuando el presidente Chávez llamó al presidente de Petróleos de Venezuela para decirle que teníamos que auxiliar al pueblo de Argentina, ya el presidente PDVSA había ordenado cargar un supertanquero con combustible para Argentina, a crédito. Eso es solidaridad. No les importaba que se muriera de frío un gentío. Y Citgo, que tiene una red de estaciones de servicio en Estados Unidos, le daba combustible en invierno gratis a los barrios humildes de Nueva York. Eso es solidaridad. Eso no les gusta. El tema es la mercancía. Todo es mercancía. La educación, la salud, todo es mercancía. La vivienda es mercancía. Pues en Venezuela la vivienda no es mercancía, la salud no es mercancía, la educación no es mercancía. Son derechos humanos esenciales. Derechos humanos. Defensa de los derechos humanos es garantizar el acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Eso es defender los derechos humanos. No es un discurso en la ONU de acciones humanitarias en Irak, con 1 millón de muertos como consecuencia de unas acciones humanitarias, para deponer al sanguinario que tenía armas de destrucción masiva y química. Organizaron una gran misión humanitaria que produjo 1.200.000 muertos. O en Libia, para deponer al mandatario al que le pusieron alfombra roja y lo recibió Hillary Clinton y el señor Sarkozy, y no sé dónde más. Ustedes saben. Aquí hay un caballo por aquí. Entonces, para humanizar Libia, hacen una gran gestión humanitaria y está pasando en Libia lo que está pasando. Y podríamos seguir enumerando. Yo les voy a dejar esta revista que tengo aquí, que es el informe de gestión de Petrocaribe. Hay mucha gente que se llena la boca con la solidaridad con Haití. Los Estados Unidos son muy solidarios. Cuba y Venezuela son los países que colaboran más con Haití. Pero hay una pequeña diferencia. La solidaridad cubana llega, la venezolana también. La demás parece que se retrasa en el camino. Pero ahí están las centrales eléctricas, las viviendas, las escuelas, las vías, los fondos, los créditos de Petrocaribe, los médicos cubanos, los educadores, los deportistas, están ahí. Eso es solidaridad real. Aquí está explicado cómo es el suministro de petróleo a todos estos países de Petrocaribe, cuál es la incidencia de Petrocaribe, cómo se ejerce el internacionalismo y la solidaridad, cómo se puede promover la integración de los pueblos en esquemas de solidaridad y no simplemente de ayuda que favorecen a determinados sectores y después se convierten en deuda pública que la terminan pagando los trabajadores con rebajas de sueldo, despidos, rebaja de las pensiones, incremento de los lapsos para jubilación o pensión. Son modelos, son distintos modelos. ¿Todos tenemos problemas? Sí. Todos los modelos tienen problemas. Todos los sistemas tienen problemas. Todos los pueblos tienen problemas. Cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas.
Nosotros necesitamos mucha cooperación y mucha ayuda, pero no bloqueo, ni imposición, ni intervención, mucho menos bombardeo. Insisto mucho en el tema de las guerras. 2 guerras europeas. 2 guerras sufrió este continente. No fueron guerras mundiales, fueron guerras en Europa. La devastación fue de los países de Europa, de los pueblos de Europa. Los muertos fundamentalmente fueron de Europa. No fueron en Miami ni en Caracas. Los muertos fueron aquí. La devastación fue aquí. Sin embargo, se levantan los pueblos europeos, intentan unirse, etc. De la manera que lo crean conveniente, de la mejor manera que sea, a pesar de 2 guerras con diferencias idiomáticas, religiosas, etc. Nosotros tenemos casi todos el mismo idioma, más o menos la misma religión, la historia es demasiado parecida. A veces, cuando yo celebro el 19 de abril en Venezuela, sé que están celebrando el 18 de abril o el 10 de abril en otro país latinoamericano, por la misma razón. Casi al mismo tiempo hicimos todas las mismas cosas, los mismos saltos históricos. Parecemos demasiado. Pues tenemos derecho a integrarnos con más razón y a interactuar con igualdad con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con los BRIC, con quien sea, en igualdad de condiciones como región. Hay una zona euro, no puede haber una zona Suramérica, no puede haber una zona ALBA, no puede haber una sur, no puede haber CELAC. Se impidió la integración de América Latina y el Caribe por tantos años, excluida Cuba. Ahora sí se le invita a la Cumbre de las Américas, pero descubrieron que el bloqueo fue resistido heroicamente por el pueblo cubano, gracias a la solidaridad de mucha gente y muchos pueblos. Ellos resistieron, nosotros también vamos a resistir. Hay que resistir, porque tenemos la razón, porque la explotación es inhumana. La explotación del hombre por el hombre, el esclavismo y la explotación del capitalismo con la plusvalía directa y ahora con esta plusvalía artificiosa de sobreexplotación del capital financiero que nos agrega una deuda financiera a todos los pueblos que no sabemos ni cómo carajo la hemos contraído, pero nos dicen que le debemos no sé cuánto al Fondo Monetario o al Banco Mundial o a no sé qué organismo. Algunos organismos formados por 3 organismos, por 4, yo no sé cómo los llaman, la cuarteta, la quinteta, no sé cómo es que la llaman. Tienen sus nombres. Y entonces uno descubre que le debe no sé cuántos $1000 o euros o bolívares a unas organizaciones. Y yo no recuerdo cuando me las prestaron, dice uno. Pero supuestamente somos responsables los pueblos de haber gastado de mala manera, que irresponsables somos. ¿Ah? Que mal hemos manejado la economía de nuestros países, todos nosotros. Eso es lo que nos dicen. Dice, y ahora paguen las consecuencias. No importa si son griegos o venezolanos, paguen. Nosotros nos liberamos del Fondo Monetario Internacional hace tiempo, ojalá todos los pueblos se liberen de esa cosa. Porque un amigo común de todos nosotros que se llama Joseph Stiglitz, que fue asesor de Clinton, que fue vicepresidente senior del Banco Mundial, si mal no recuerdo, escribía sobre las aberraciones del Fondo Monetario Internacional. Incluso en uno de sus libros narra cómo en ocasiones se le aplican medidas de austeridad a países que no las necesitan para demostrar quién tiene la sartén por el mango, quién tiene el poder. Eso ha pasado. Y pone ejemplos concretos, nombres de países, medidas y consecuencias. Y Stiglitz es insospechable de chavista o militante de alguno de los partidos revolucionarios que aquí están representados o de los movimientos de solidaridad que aquí están representados. Pero que no. Desde su óptica honesta de la búsqueda del equilibrio dentro de un marco capitalista, él plantea, yo no sé si la tercera vía prima, asterisco, ¿no? Muy honesta, además muy documentada, ¿no? Y llama la atención, dice, por lo menos debería restablecerse el equilibrio que ha roto el capitalismo salvaje a través del Fondo Monetario Internacional. Lo dice Stiglitz, no lo digo yo. Hay
un informe recogido llamado el informe Stiglitz, más reciente, incluso lo estuvimos leyendo con interés. De modo que no tiene que denunciarlo Maduro, ni el secretario general del Partido Comunista Español o de los pueblos o cualquiera de los partidos de izquierda que hoy nos han ofrecido solidaridad. La Izquierda Unida, los compañeros que nos han gentilmente promovido estos encuentros de la Asociación Martí, de la asociación que preside Juan, marxista, etc. No somos nosotros los que lo decimos. Son pensadores con premio Nobel de Economía que denuncian este asunto. Por lo menos, si un consenso mundial debe haber, es que ese capitalismo cruento fracasó. Llenó al mundo de injusticia, de guerra, de devastación ambiental. No les importa destruir el ambiente si pueden quebrar la economía venezolana con el fracking. Así destruyan todos los manantiales, fuentes de agua subterránea, toda la corteza terrestre, con tal de quebrar a Venezuela y poner en dificultades a Rusia. Podríamos decir tantos ejemplos. Hay tantos elementos. Es tan descarado el tema. Es tan descarado el doble rasero de hablar de la defensa de los derechos humanos y no garantizarlos en su propio país. Parece que la muerte de Luther King y de Malcolm X por la lucha por los derechos civiles en Norteamérica fue en vano. Que siguen matando estudiantes y jóvenes negros en las calles de Estados Unidos, con ese odio racial desbordado. El mismo poder que se apodera del gobierno norteamericano, advertido por Eisenhower, presidente Dwight Eisenhower, en 1965, si no me traiciona la memoria, advertía que los Estados Unidos estaba cayendo en manos de ese monstruo de aparato industrial militar. Eisenhower, presidente norteamericano. Y ese aparato sigue resolviendo las crisis capitalistas, creando guerras y con genocidio. Ese doble rasero de genocidios convertidos en gestiones humanitarias, de daños colaterales, de millones de muertos, revelan la pérdida total del humanismo. Decía Lee Primera, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Reza el rico, reza el pobre. No recuerdo bien la letra, pero terminaba diciendo que también rezaban los pilotos cuando iban a bombardear a los niños de Vietnam. En nombre de Dios, que Dios te proteja, decían al piloto. Iban a bombardear a gente indefensa, en nombre de Dios. Entonces, esa doble moral que está desatada es la que nos quiere aplicar Obama a nosotros. Por eso agradecemos tanto la solidaridad y llamamos a la gente a no ser ingenua. Pues nos hemos conseguido con mucha gente que a quienes le mienten todos los días sobre su propia realidad, le creen lo que dice sobre Venezuela. O a su turno, en un momento en que Lula era un trabajador inculto, pero en un momento determinado, trazándose de Brasil, decían, Lula es distinto a Chávez. Chávez es un milico, militar, terrorista, inculto, Rambo. ¿No? Lula es otra cosa, tratando de separar la integración latinoamericana. Y a su turno le tiran una flor a Ecuador, porque Correa estudió en Harvard, Maduro no. Pero cuando Correa promulga una ley para exigir responsabilidad a los medios de comunicación que tratan de manipular al pueblo ecuatoriano, pasa a ser un troglodita dictador. Bolivia, el modelo boliviano es muy bueno, distinto del de Venezuela. Pero cuando Evo Morales dice, momentico, yo me solidarizo con Venezuela, si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Venezuela es democrático, el gobierno bolivariano nos ayudaba a nosotros en esto, y los modelos son comunes en esto. Pasa a ser un indio inculto, atrasado, cavernícola, y a su turno tratan de batirnos al de tal. Por eso es muy importante solidaridad, no solo por el sentido de justicia, sino también de solidaridad divulgando la verdad, denunciando todo este problema global en el cual están metiendo a la humanidad en un callejón sin salida. Yo a veces fantaseo un poquito con esto que voy a decir, pero lo digo con toda seriedad. A mí me impactó mucho la lectura de Julio Verne, desde muy niño. Y en un momento determinado pensé que todas las causas estaban perdidas. Porque veía que era el uso desbocado de la tecnología, no para aliviar la carga de trabajo de la humanidad, sino para esclavizar, para un nuevo esclavismo. Y cuando veo el desarrollo de los drones para matar a la gente, hasta de manera cobarde, una guerra a distancia, donde matan a cualquiera, ni siquiera había el enfrentamiento de dos ejércitos, ¿no? O un duelo, los primeros manifestaciones de la guerra, que eran los duelos. Decía, bueno, parece que llegará el momento en que este pequeño grupo de 1% más un 4% dicen que les apoya para acaparar la mayor cantidad de riqueza del mundo. Son muy pocos los que disfrutan la mayor parte de la riqueza del mundo y de la estructura de poder que les apoya. Terminarán de pronto mudándose a la luna en una atmósfera artificial, ¿verdad? Y desde allá, con láser y mecanismos tecnológicos sofisticados, gobernarán a los esclavos que estaremos aquí produciendo para ellos. Parece una locura, pero cuando uno ve que están arrasando al pueblo palestino, es una práctica de exterminio, cuando ve lo que hacen con Irak, con Libia, etcétera, lo que aparentemente pretenden incluso hacer con nosotros, que no se paran en nada. A lo mejor la base no la van a construir, el paraíso no lo van a construir en la luna. A lo mejor son en esos territorios devastados, en algunos de ellos que irán desocupando para montar su paraíso. Parece una locura, parece una infantilada, no sé, un sueño de poeta. Se volvió loco el embajador. Pero yo estoy seguro que hace algunas décadas nadie se imaginaba la capacidad de destrucción genocida que podía albergarse en algunos gobiernos del planeta. De modo que estamos a tiempo de reacción de los pueblos para producir la integración, otras maneras de relacionarnos, otro tipo de organismos internacionales para un mundo multipolar, pluricéntrico, que permita que la riqueza del mundo se distribuya de otra manera y que los gobiernos concertadamente trabajen por el buen vivir colectivo de sus pueblos, que es lo que nosotros soñamos, desde ese pedacito que es Venezuela, a 8.000 millas de aquí. Y por eso hemos exhortado a que, independientemente de la historia y del pasado de la gente, de si son miembros o no de un club de expresidentes, se preocupen más de cómo benefician a sus pueblos y dejen de usar a Venezuela en la batalla electoral interna, porque parece que los problemas más importantes aquí son los de Venezuela y no cuáles son las propuestas para resolver los problemas propios de Europa, de España, etcétera, etcétera. Ratifico entonces el agradecimiento infinito del pueblo venezolano, de nuestro gobierno, que se debe a ese pueblo. Chávez decía, mandamos obedeciendo al pueblo. El pueblo de Venezuela cada vez participa más en la elaboración de las políticas públicas, en el seguimiento, y seguiremos perfeccionando esa democracia participativa y protagónica y resistiremos hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros.
Lamentándolo mucho, no vamos a poder hacer un turno de palabras porque el embajador tiene que irse ya para Madrid. Simplemente vamos a cerrar. 15 minutos. 15, no, 15. 20 para las 9. No, que ni ya. Lamentándolo mucho. Se quiere quedar con nosotros, está muy bien. Aparte del tren. Lo único que os hacemos las actividades convocantes y el pueblo de Venezuela, una llamada a todos los que estamos aquí a participar en las redes sociales que están poniendo desde Venezuela para que Obama derogue el decreto injusto, gira, imperialista, por el cual considera a Venezuela un peligro para, no, ni más ni menos, para Estados Unidos. Estas son la dirección de Twitter, esta es la página de Facebook y la etiqueta también en Instagram para que desde las redes sociales pues hagamos un poco más de presión para acabar con esto y además también recordar que tenemos la firma que está recogiendo Venezuela a nivel mundial para que Obama derogue este decreto, como repito, imperial y una agresión salvaje y sin precedentes a Venezuela. Buenas tardes y gracias por venir. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Contigo aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz. Contigo aprendí. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos.